El capitalismo siempre ha sabido cómo terminar apropiándose hasta de los movimientos más anticapitalistas. Y esa victoria se resume en una imagen icónica del siglo XX, que es la foto del Che estampada en una camiseta y vendida por todo el mundo. O algo más reciente lo hemos visto con la despolitización de todo un himno de la resistencia antifascista como es el Bella Ciao. Pero ¿qué pasa cuando es la derecha, y más aún la extrema derecha, la que se adueña de algo tan transgresor, tan rupturista como es la rebeldía? ¿A qué punto ha llegado una sociedad en la que alguien de extrema derecha se considera rebelde, incluso cool? Pablo Stefanoni, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Es historiador, es periodista, autor del libro La rebeldía se volvió de derechas, de Clave Intelectual y Siglo XXI Editores. Es así como lo estábamos contando. Hay jóvenes que ven que ser de extrema derecha es cool. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sí, bueno, eso era la pregunta que me animó para escribir este libro. ¿Qué estaba pasando? Porque estaba viendo primero en Argentina, donde lo escribí, antes de mudarme aquí a Madrid, en medio de la pandemia, y luego vi que era un fenómeno que obviamente se estaba repitiendo en otros sitios, que es el hecho de que la transgresión parece estar cambiando de signo y hay un progresismo pesimista que se vuelve más conservador, que le teme bastante al futuro. Y una extrema derecha que parece adoptar una estética más punk, ocupar las calles últimamente, incluso más que la izquierda. Vemos que ya ese movimiento alterglobalización de hace unos años hoy parece algo del pasado, mientras que en muchos países, y en la pandemia se vio mucho, vemos a la derecha ocupar las calles, ¿no? Con simbologías diversas que parecen estar capturando mucho del inconformismo social, pero además, eso que tú dices, ¿no? Que parece ser culo y ser de derecha más que ser progre, ¿no? Pero ¿y esto cómo se explica? Porque el ser de derechas es ser defensor del orden por antonomasia. Sí, hay cierta idea en estas derechas alternativas que se diferencian bastante de lo que eran las derechas liberal conservadoras, de que hoy el orden, el globalismo, las élites son progresistas, ¿no? Y entonces lo auténticamente transgresor o antisistema es la derecha. En la última conferencia nacional conservadora en Estados Unidos, por ejemplo, uno de los ponentes, creo que era Marco Rubio, dijo que ya las 500 empresas más importantes del mundo son progresistas, son de izquierda, que ya las grandes empresas no son aliadas de la derecha. Y así vemos en muchos terrenos, ¿no? La idea de que hay unas élites progresistas, globalizadoras, que son progresistas y que la derecha vendría a defender a la gente común, al hombre común en términos tradicionales, Pero ¿no? esa idea de El que... chuletón, sí. todo eso remite a eso, ¿no? De no nos dejan comer lo que queremos, nos quieren obligar a comer quinoa en vez de chuletas. Esa idea de que las 500 mayores empresas del mundo son de izquierdas y están remando a favor del progresismo, ¿eso en qué se basa? Bueno, hay ciertas cosas, lo que en Estados Unidos ahora llaman lo woke, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la defensa de la justicia racial, la denuncia del racismo estructural, y es verdad que incluso hasta empresas petroleras como Halliburton empiezan a tomar eso y entonces tienen sus departamentos y cosas en las empresas tratan de mostrarse como que están en contra del racismo estructural en un contexto norteamericano en el cual el tema se volvió muy importante, ¿no? Y es verdad que hay hoy como decías antes, del capitalismo, si uno escucha el Banco Mundial, cierto discurso progre sobre unos temas, ¿no? De género, de racial, y entonces empieza a construir esto que obviamente está a muchos kilómetros de eso, que eso significa que se volvieron de izquierda, que hay esta idea del globalismo, el marxismo cultural, una idea de que hay una especie de nueva inquisición progresista, que ya no se puede hablar, y que serían los progresistas los que se fueron infiltrando en las instituciones de poder, y que es la derecha la que está del lado del pueblo, y lo vemos aquí en España también mucho en el discurso de Vox, ¿no? Que está del lado de los de abajo, y que el progresismo se habría vuelto un poco hipster, ¿no? Por decirlo de algún modo, y está en los restaurantes caros de Chueca comiendo, mientras que la derecha está en los barrios populares. Siempre hay un poquito de verdad, yo creo en eso, es verdad que hay como un progresismo más hipster hoy, pero bueno, claro, sobre ese núcleo pequeño de verdad se construyen muchas cosas, incluso conspiranoicas y demás, ¿no? Es curioso el planteamiento ¿no? En el que se basa el discurso actual de la derecha y de la extrema derecha, de que la izquierda lo ha ganado todo, la izquierda ha impregnado todas las instituciones, la izquierda lo controla todo y marca nuestra vida y no hay nada que sea de la izquierda, y luego hablas con los representantes de la izquierda y te dicen, oye, pues no soy consciente de ser el rey del mundo, ¿no? Cualquier reunión que uno va de la izquierda, o es la última etapa del Le Monde Diplomatique de Francia, es porque la izquierda pierde todo, ¿no? Es algo así el título, y todos los artículos son deprimentes, ¿no? Así, y cualquier reunión política, pero incluso
social donde haya gente de izquierda es en general bastante catártica, ¿no? La idea de que la izquierda le va mal y cuando le cuesta ganar y cuando gana no puede gobernar, y la sensación de que es un capitalismo que ya no se puede domesticar como antes, ¿no? Como la socialdemocracia pretendía. Lo curioso es que hay como un juego de espejos, como una realidades alternativas donde la izquierda cree que no controla nada y que está perdida, y estas nuevas derechas creen que ellos son los que están en las catacumbas combatiendo la nueva inquisición de la corrección política y de todo esto, ¿no? Y entonces ahí como que uno dice, bueno, ¿cómo se construye una realidad común para discutir algo? Porque las derechas después de la Guerra Fría creían que habían ganado, habían derrotado al comunismo y tenían una seguridad, digamos, ontológica de que habían ganado, ¿no? Y de pronto, por alguna razón, eso mutó y ahora vemos estas derechas alternativas que tienen un discurso de resistencia, ¿no? Como están en la Matrix tratando de salirse de la Matrix progresista, ¿no? Y claro, y desde el progresismo hay confusión sobre eso porque uno dice, bueno, ¿dónde está, no? Es sexy, hablaba usted de la corrección política. No hay un mensaje más sexy que el de vamos a combatir la corrección política. ¿Pero qué hay detrás de eso? Yo creo que primero hay exageraciones. Creo que a veces se toman anécdotas de un campus norteamericano o una editorial de Reino Unido y demás, y no se mide verdaderamente cuánto de eso se expande, pero hay una idea de que ya no se puede hablar, ¿no? El tema es que los que dicen que no se puede hablar hablan todo el tiempo, ¿no? En Francia hay también una obsesión ahora con esto de lo woke y todo eso, y muchas veces son gente poderosa la que está diciendo que no se puede hablar. Entonces yo creo que hay también una especie de barniz que da cierto prestigio, decir, me están cancelando, ¿no? La cultura de la cancelación. Obviamente que hay algo, y es verdad que en los campus de Estados Unidos a veces se crean climas un poco irrespirables y demás de un progresismo de la victimización y demás, que está incluso sobre el cual polemizan también progresistas, digamos, ¿no? Pero el tema es que, bueno, eso no ocurre en todo el mundo y habría que ver exactamente dónde ocurre, cómo ocurre, y la idea ahora es que ya no se puede hablar, y ahí es donde entra esta idea de que es la gente común la que sufre la opresión de la palabra, pero también de las costumbres, ¿no? Lo que decíamos antes, que ya no se puede comer, ya no se puede decir, no se puede hacer chistes, ¿no? Hay toda una cosa con eso, y yo creo que es un discurso que pega. Y me parece que también se dejaron de discutir algunos temas más, por ejemplo, económicos, y mucho del debate giró hacia esta guerra cultural, ¿no? Donde las derechas se posicionaron ahí en una especie de guerra o guerrilla cultural antiprogresista que junta a gente en el mundo de derechas incluso bastante distintas entre sí, desde libertarios hasta reaccionarios autoritarios, ¿no? El otro día estuvo aquí Facu Díaz y nos decía, la guerra cultural no existe. La guerra cultural es una historia que se ha inventado la derecha para parecer que está en guerra con alguien, pero para que haya una guerra tiene que haber dos bandos peleando, y aquí la izquierda no es consciente de estar librando ninguna batalla. La guerra cultural es un invento de la derecha. Sí, por eso la derecha encontró ahí un terreno. En realidad la derecha dice que la izquierda se volvió cultural y que el marxismo cultural reemplazó a la imposibilidad de la izquierda de seguir teniendo influencia en la clase trabajadora y demás. Entonces se pasó a los aparatos ideológicos del Estado, llamémosle, ¿no? En una terminología antigua. Entonces hacen toda esta batalla que bueno, que creo que hasta cierto punto le da rédito. Obviamente que habría que ver después. Yo creo que a mí me interesaba no tanto que las extremas derechas ganen, porque efectivamente todavía no están ganando masivamente elecciones, sino justamente la idea de rebeldía es el que no está en el poder, ¿no? El que está como tratando de incidir en el sentido común. Y me parece que ahí la extrema derecha está siendo eficaz en dar distintos tipos de batallas. Se ve aquí todo el tiempo, ¿no? Con la forma en que se discuten las cosas, ¿no? Si se discuten las granjas o se discute... Hay una forma de intervenir que va incidiendo, y a mí me interesaba más eso, porque alguien podría decir, la extrema derecha en general no gana las elecciones en Europa, en Estados Unidos ganó, pero después Trump perdió. Pero sin embargo, después de perder Trump, sigue controlando gran parte del Partido Republicano y expresa a gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo, que hay un núcleo que está cambiando un poco la forma en que se debaten las cosas en las sociedades occidentales, ¿no? Porque la derecha y la extrema derecha, yo creo que todos somos conscientes de que muchas veces consiguen fijar marcos de debate, de discusión, pero ¿cómo se escapa de eso? Me refiero, ¿hasta qué punto las batallas no hay que librarlas? Sí, bueno. También argumentalmente. Exacto. Es decir, sí. Vamos a hablar de macrogranjas. Bien, pues hablemos de macrogranjas. Exacto. Y ahí yo creo que es un punto donde... Bueno, creo que el progresismo debe también un poco reconstruirse en varios sentidos. Creo que hay una posición muchas veces muy defensiva, como decía, muy pesimista sobre el futuro
mucha añoranza del pasado, incluso también en el progresismo, en la derecha claramente, pero también en el progresismo hay añoranza de cómo era el estado de bienestar, cómo era la clase obrera, y una situación, una sensación de que no hay un lugar en este contexto, ¿no? De confusión y demás. Entonces, O sea, el progresismo ha pasado a ser conservador. yo creo que en parte el progresismo pasó, porque si uno mira, cuando Marx decía que la revolución sacaba su poesía del futuro, era muy duro hacia la idea de que la historia opera sobre el cerebro, el peso de los muertos. Había una idea de que la izquierda siempre tuvo su utopía en el futuro, ¿no? O sea, ahí es donde estaba la disputa. Y ahora ya no es así. Y ahora si uno ve, la idea es que el futuro va a ser peor que el presente, peor que el pasado, ¿no? O sea, por el cambio climático, por la... antes se pensaba, por ejemplo, que la técnica iba a permitir más ocio, más tiempo de ocio, ¿no? Ahora se piensa que nos va a precarizar a todos, que los algoritmos nos van a... Es un nuevo tipo de despotismo sobre las personas y la clase trabajadora. Entonces, la idea de que cuanto más inteligencia artificial, más precarización de la vida, no más ocio, ¿no? Entonces, las imágenes de futuro se invirtieron, ¿no? Tienden a ser más bien distópicas, ¿no? Y en ese contexto me parece que es donde se explica el conservadurismo en el cual muchas veces cae el progresismo, que no es muy audaz, porque si piensas que el futuro va a ser peor, mejor conservar lo que hay, ¿no? Y me parece que es un poco una actitud. Si no hay utopía en el futuro, claro, ¿qué puede ofrecer el progresismo? Claro, bueno, ahí está un poco el tema. Las utopías, es verdad, los que estudian utopías mostraban que antes de la conquista de América y del mundo, la utopía estaba en otro lugar, en otro territorio, ¿no? En una isla de Tomás Moro, en otros lugares, ¿no? Cuando se terminó de descubrir todo el planeta Tierra, la utopía pasó a estar en otro tiempo, ¿no? Ya no había islas para descubrir. Y yo creo que la caída del socialismo real y toda esa experiencia un poco fue como una especie de vacuna contra el progresismo, pero ese desencanto del mundo terminó siendo complicado porque es verdad que la izquierda, no digo que haya que reconstruir utopías como eran, pero es verdad que sin un horizonte de futuro es muy difícil, me parece, enfrentar los problemas actuales también, ¿no? Cuando uno piensa por qué gente que estaba en la Segunda Guerra Mundial, en medio del Holocausto, del nazismo y demás, resistía en gran medida era porque era optimista sobre el futuro, no sobre el presente. Era horrible. Ahora el presente es mucho mejor que el pasado, sin duda, pero pensamos que no, en parte yo creo porque en realidad la sensación es que el futuro es lo que va a ser peor, y entonces la imagen de que un futuro peor es un peso grande, y me parece que en ese contexto estas ideas conspiranoicas, el resentimiento social, reemplazó en gran medida las imágenes, las luchas emancipatorias tal como las conocíamos, y me parece que estamos un poco en ese momento donde no está todo dicho, pero es una batalla difícil, ¿no? Y me parece que, de mi parte, un poco el libro fue tratar de entender qué estaba pasando con esas derechas que a veces parecen marginales, de nicho y demás, pero que son síntomas, me parece, de las sociedades occidentales, ¿eh? No, yo creo que en el resto del mundo están en otra cosa, ¿no? Y por los síntomas que percibe en España, la extrema derecha española ha llegado a un techo o todavía puede crecer mucho más con ese discurso que se impregna en las clases trabajadoras. Bueno, siempre creo que pueden crecer y sobre todo, bueno, por lo pronto lo que estamos viendo en Europa es que antes había eso que le llamaban cordones sanitarios y muchas veces había un aislamiento, ¿no? Y de pronto se empiezan a normalizar, ¿no? Lo que en Francia se llama la desdemonización o la desdiabolización en relación a Marine Le Pen, ¿no? Que empieza como, digo, y se desdiabolizó tanto que ahora surgió una corriente, la de Eric Zemmour, a la derecha de Marine Le Pen, ¿no? Una segunda extrema derecha. Una extrema derecha más... Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Italia. ¿Por qué pasa eso? Exactamente. Entonces se modera un poquito y surge otra. Entonces yo creo que Vox, por lo pronto lo que estamos viendo es que se volvió una fuerza más legítima, ¿no? Para hacer pactos en las comunidades y empieza a ser una fuerza que ya puede ser considerada para pactos de gobierno, y me parece que eso es un paso muy importante, porque eso también me parece que las extremas derechas, por otro lado, tienen efecto en las derechas, ¿no? Que tratan de evitar que haya fuga de votos y muchas veces asumen esas agendas, y vemos en Madrid y demás como hay sectores del Partido Popular que se diferencian menos de la extrema derecha, ¿no? Entonces yo creo que esos son un poco los efectos, más allá de si puede Vox ganar una elección directamente, que eso es mucho más difícil, me parece, y está siendo más difícil en todos lados, pero ya que participen en alianzas de gobierno, que empiecen a hacer fuerzas normalizadas, me parece que es un paso adelante. Por otro lado, es verdad que en la medida que crecen también muchas veces son obligadas a moderarse un poco porque necesitan
ser parte de una institucionalidad y demás, y entonces los discursos más de los viejos grupos neonazis no son posibles, ¿no?, en ese contexto institucional. Una debilidad que le estamos viendo a la coherencia de los grupos de extrema derecha ahora, además desde hace 3 semanas a esta parte, a raíz del caso de Ucrania, es su relación con Rusia. Estamos viendo, por ejemplo, en Francia cómo Marine Le Pen y Zemmour se pelean entre ellos por quién halaga más a Putin. En el caso de España, Vox no está tanto ahí, o por lo menos no públicamente, pero ¿qué le pasa a la extrema derecha con Rusia? ¿Por qué esa fascinación? Bueno, creo que hay toda una dimensión ahí creo que hay, efectivamente, las extremas derechas tienen posiciones comunes y también muy distintas entre sí sobre una variedad de temas. Por ejemplo, Rusia, hay una parte prorrusa o más euroasiatista y otra más atlantista. Vox podría estar ahí. Por otro lado, una extrema derecha más antisemita, el viejo estilo, pero después hay toda una parte de la extrema derecha que simpatiza mucho con Israel, sobre todo con Netanyahu, y en esta lógica de que es una lucha contra el Islam, Israel aparece como un aliado. Por otro lado, una extrema derecha más estatista, Marine Le Pen podría entrar ahí, que quiere un estado de bienestar para nativos, el nacional chauvinismo que algunos llaman, y una extrema derecha más neoliberal. Entonces hay como clivajes que no impiden que de pronto se junten en Madrid entre ellos, y me parece que sí hay una cierta admiración por cierto tipo de líderes autoritarios, ¿no? Con Orbán hoy creo que es como un modelo de nacional conservador que funciona, ¿no? Si uno mira a Trump, Bolsonaro, no funcionaron mucho. Y Bolsonaro posiblemente pierda la próxima elección con Lula da Silva, pero Orbán sí está funcionando y me parece que ahí en Hungría empieza a haber un foco y de hecho Vox, cada tanto la gente de Vox tuitea cosas elogiosas de Orbán, ¿no? Y me parece que Putin un poco aparece ahí también en esta, y viene apoyando también en redes y demás, a la extrema derecha contra la Unión Europea, ¿no? Tratando de generar un poco de lío ahí, y me parece que estos modelos nacional conservadores atraen una parte de la extrema derecha, ¿no? Y lo ven como un hombre fuerte que a algunos les agrada. Y a la izquierda con Rusia. A raíz de la crisis ucraniana estamos volviendo a ver cómo se posiciona la izquierda respecto a todo lo que tiene que ver con la antigua Unión Soviética, ese síndrome de Estocolmo que sigue teniendo la izquierda con Rusia. ¿Cómo se explica? Bueno, yo creo que hay una confusión muchas veces, en América Latina es mucho más que en Europa, sobre dónde está Putin, ¿no? Yo creo que muchos ven ese discurso de Putin sobre la Unión Soviética como una especie de continuidad en algunas facetas. Hay cierta añoranza de la Guerra Fría, yo creo que hubo un polo de resistencia antiimperialista y de compensación del poder norteamericano, y me parece que hay mucha confusión porque en realidad Putin efectivamente él integró a la Unión Soviética a la historia de Rusia. Para Yeltsin y los liberales post caída, el comunismo era como un paréntesis, como una especie de desvío de la historia, y había que volver a conectar con la historia prerevolucionaria, y Putin se dio cuenta bastante sensatamente que la Unión Soviética tuvo muchos logros, que era muy bueno incluir en el nacionalismo, en un discurso nacionalista, llegó al espacio, derrotó al nazismo. Si uno eliminaba la historia soviética como una especie de anomalía, eliminaba todo eso, además de eliminar el sentido que tuvo para mucha gente que vivió esos años. Entonces, lo que hizo Putin fue incorporar eso a un discurso largo, por eso Putin puede reivindicar al zar y a Stalin, digamos, porque todo es parte de una historia larga de Rusia, ¿no? Pero en verdad él desprecia bastante el momento de la revolución y al propio Lenin, porque Lenin era antimilitarista, terminó contribuyendo a desmembrar en parte el imperio, y en realidad Putin está mucho más cerca de la reivindicación de Stalin que de Lenin, al cual desprecia bastante, ¿no? Entonces yo creo que hay una confusión también en la izquierda sobre eso y sobre los vínculos de Putin con la extrema derecha, ¿no? Yo creo que es mucho más cercano en su cosmovisión a ciertos valores nacional conservadores de las extremas derechas que a un discurso de la izquierda, ¿no? Hoy. Pero bueno, es verdad que hay ese síndrome de Estocolmo y lo que en Francia llaman el campismo, ¿no? Donde esa tendencia de un sector de la izquierda a pensar todo en función de la geopolítica, ¿no? ¿Qué le pasa a la izquierda francesa? ¿Cómo puede estar tan absolutamente aplanada, con un encefalograma a punto de morir en estas próximas elecciones? Es dramático el escenario desde la perspectiva de la izquierda. Lo más a la izquierda que se va a poder votar en una segunda vuelta va a ser a Macron, pero ya no es que en una segunda vuelta, es que en primera vuelta no hay ninguna candidatura con opciones de nada. No, yo creo que hay casos que... Yo creo que el primer caso casi inexplicable que uno diría para pensar estos procesos donde
las izquierdas se ven tan en crisis, y el italiano, donde de pronto tenía el Partido Comunista más fuerte de Occidente, y de pronto hoy no queda nada, ¿no? No hay más, todo eso desapareció, y uno dice, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo? En Francia yo creo que está en un proceso de debilitamiento enorme, ¿no? De la izquierda muy dividida, una crisis muy fuerte del Partido Socialista, que y por otro lado también de lo que está a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Y no logran tener los reflejos para tratar de enfrentar eso, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se habló de una primaria de la izquierda, como por lo menos para tratar de movilizar un poquito. Para elegir a un único candidato. Y elegir y movilizar un poco a su electorado, ¿no? Porque ahora está el Partido Socialista, el Partido Comunista, que va a ir fuera del bloque con Mélenchon, el propio Jean-Luc Mélenchon, está el trotskismo como con 2 candidaturas, o sea, es una dispersión absoluta en un momento de crisis político-ideológica, ¿no? Creo que hay, bueno, una crisis bastante estructural de la izquierda, incluso de la socialdemocracia, pese a que volvió a ganar en varios lugares. Si uno mira, en realidad ganaron todos los países nórdicos, la socialdemocracia hoy, Alemania, pero ganaron con votaciones más bajas que las votaciones históricas. Por ejemplo, en Suecia el Partido Socialdemócrata volvió al poder, mantiene el poder, pero con una votación más baja, la más baja desde 1911. Entonces yo creo que hay una crisis que, si se fragmenta mucho el sistema político, de pronto la socialdemocracia vuelve. En Francia creo que es particularmente grave, y me parece que los últimos gobiernos socialistas contribuyeron a debilitar mucho la mística, el proyecto como tal, ¿no? Creo que fueron gobiernos que decepcionaron mucho. Y bueno, y por otro lado, la contrapartida fue un desplazamiento de voto de zonas populares al Frente Nacional en su momento. ¿Del caso portugués? ¿Alguna conclusión? Bueno, creo que el caso portugués es interesante porque muestra, bueno, los costos de la izquierda de abandonar las coaliciones. Me parece la izquierda hoy, de algún modo, solo lo que está a la izquierda de la socialdemocracia parece solo funcionar en marcos progresistas más amplios, ¿no? Y me parece que ahí el Partido Socialista logró revalidar su poder y la izquierda le fue muy mal, ¿no? Quizás eso también es un mensaje para España, para todos estos debates que hay sobre el gobierno de coalición, que podría quizás pasar algo así. Por lo menos podríamos pensar la posibilidad de que pase algo así. Pablo Stefanoni, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros en Hora 25. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La Ertzaintza cumple este mes de febrero 40 años. 4 décadas en las que la policía vasca ha vivido desde las carencias de los primeros años hasta los momentos más duros del terrorismo de ETA. Un agente de aquella primera promoción y otra de la segunda, que fue la primera con mujeres, nos han ayudado a recordar esta noche, en Hora 25, el nacimiento de la policía vasca y su recorrido hasta nuestros días en este reportaje de John Rojas. El 8 de febrero de 1982 se abrieron por primera vez las clases para formar agentes en Arkaute, en la Academia de Policía Vasca, aunque los 600 hombres que acudieron ese día no se encontraron precisamente con lo que esperaban. John García Trula fue uno de ellos. No había nada, no había ni camas ni sitio donde ponerlas en principio, nada, no había ni agua caliente, no había nada. Y por eso nos tuvieron que mandar a casa. Trula, como le conocen todos en el cuerpo, está ya jubilado y tiene claro por qué se empezó con tantas prisas. El tema era político. El gobierno de Garaikoetxea entonces lo que quería es cuanto antes empezar como fuera, como fuese, para que una vez empezado
ya sería más difícil que nos echaran. Hubo que esperar un año para las primeras agentes. El 8 de marzo de 1983 empezaron las clases de la segunda promoción, la primera con agentes femeninas, que esta vez sí llegaron con las instalaciones a punto, aunque costó un poco más cambiar ciertos hábitos, como los que nos cuenta Marta Itziar Valenciaga, una de las agentes de esa segunda promoción. Para pasar revista, pues que venían de sorpresa y claro, que los de la primera promoción eran todos hombres, entonces igual nosotros estábamos recién salidas de la ducha o lo que sea y la revista pues era un poquito violenta. No solo la academia tuvo que adaptarse a la llegada de las agentes, también los uniformes, que al principio no eran lo que se dice funcionales. Los primeros uniformes de las mujeres eran unas faldas de tubo que llegaban hasta media pierna. Luego te daban unos leotardos rojos o unas medias, y con unos zapatos de como unos 3 centímetros de tacón. A la hora de patrullar, evidentemente, la funcionalidad pues se iba al carajo. Pero aún así, unos y otros se echaron a la calle, al principio vigilando instituciones como el Parlamento Vasco o ayudando en las graves inundaciones de Bilbao en agosto del 83. Se empezaron a patrullar también por los pueblos, donde se les recibía así. Nos felicitaban, nos daban la mano, te invitaban a ver si querías tomar algo, e incluso de llegar a los caseríos y tal a ver, a tomarse unas sopitas con la leche de la vaca y tal. Bueno, la verdad es que fue muy bonito. Pero los agentes son policías y el 23 de marzo de 1983 la Ertzaintza puso su primera multa de tráfico, dando pie a situaciones como la que nos cuenta John. Era muy típico que te dijera, joder, que yo soy del PNV, que cómo vas a votar, joder, que yo soy del PNV, joder, que yo soy de los vuestros. El trato de esos primeros años cambió con el recrudecimiento de ETA y los años de plomo, especialmente a raíz del asesinato del sargento mayor Joseba Goicoechea, el 23 de marzo del 93. No fue el primer ertzaina asesinado por ETA, pero sí el primero marcado como objetivo y ejecutado, como recordaba el consejero de Interior en aquel momento, Juan María Tucha. Y se estaba conformando una aureola de persona detestable, de persona, enemiga del pueblo vasco, etcétera, etcétera, para que después vinieran ya los ejecutores y le pegaron los 4 tiros que le pegaron. Fueron años duros, donde el orgullo por ser ertzaina casi pasó a tener que ocultarse y donde las medidas de seguridad se volvieron rutinarias, como nos han contado muchas veces los agentes. Hay que recordar que nosotros como ertzainas no podíamos ni decir que éramos ertzainas en el propio vecindario, por el miedo que podía pasar, no a nosotros, a nuestra familia, que te tiraban cócteles en tu balcón, no podías comprar un primer piso porque te podía pasar algo. En total, 15 ertzainas fueron asesinados por ETA entre 1990 y 2011, asesinatos que a Marta Itziar le han dejado los peores recuerdos de su carrera. El asesinato de uno de mis jefes. Llevamos el féretro y la gente pues no se portó muy bien, nos tiraban cosas, nos insultaban. Pero echando la vista atrás, tanto Marta como John recuerdan su trabajo con cariño, apartando los malos recuerdos y quedándose con las alegrías que también les ha dejado su oficio. Vengo para darle las gracias, darle las gracias porque me ha salvado la vida usted, me ha salvado la vida. Yo sí, porque gracias a que me multó, ya luego me puse el cinturón. Tuve un accidente que me dijeron los médicos que si no llega a ser por el cinturón estaba muerto. A día de hoy, 16 agentes de aquella primera promoción siguen en activo y los ertzainas tienen por primera vez una mujer al frente, Victoria Landa, la primera mujer directora de la Ertzaintza. Este mismo mes va a entrar a formarse en Arkaute la 30ª promoción, 30 promociones en 40 años.